era el camino más corto para llegar a Ilice, si es que algún asunto te requería en la corte, a no ser que tuvieses un barco a tu disposición y arribases por mar, o te aventurases a afrontar los remolinos del Taine en barcaza, o estuvieses dispuesto a cabalgar largas semanas a través de estrechos senderos de montaña. En cualquier caso, ninguna de esas alternativas eran las más adecuadas para un acompañamiento numeroso, así que, si algún señor deseaba hacer una demanda al rey y para eso se hacía acompañar de unos cuantos de sus vasallos armados, antes tenía que contar con el beneplácito de los Weiner. Y es que Svatje no era otra cosa que un fortín militar, una última línea de defensa siempre leal al rey, porque del rey y del reino venían todas las cosas buenas de las que Svatje disfrutaba. La cerveza caliente, la carne de los bueyes criados en los pastos de la llanura, el trigo con el que se hacía el pan y la lana con que se hilaba, las cuentas de colores que adornaban los cuellos de las muchachas y las espadas que colgaban del cinto de los soldados. Svatje dependía de Ilice, e Ilice favorecía a Svatje. Era un buen acuerdo para ambos, y los Weiner siempre lo habían respetado. Incluso cuando las casas reinantes mudaron, la lealtad de los Weiner siguió estando asegurada, porque su juramento los vinculaba a la corona y no a la casa que por uno u otro capricho del destino ocupase el trono en ese momento. Precisamente en los últimos años habían sido cada vez más numerosas las voces que afirmaban que el rey Teodor no era el más indicado para los tiempos que corrían. Indiferente, taciturno, apático y enfermizo, apenas salía de sus habitaciones de palacio y tampoco consentía que nadie le molestase. No era la mejor política cuando todo el reino se revolvía como una fiera enjaulada. Por supuesto, el rey Teodor y sus problemas no turbaban lo más mínimo a Arián, y no era eso tampoco lo que le quitaba el sueño. Oyó que alguien se acercaba y se apresuró a ocultarse en uno de los recovecos de la muralla, confiando en pasar desapercibida. Enseguida reconoció a los hombres. Uno de ellos era Harald, el capitán de la guardia. El otro, uno más de entre los muchos que servían en el castillo. Pasaban de largo cuando un golpe de aire se enredó en su capa inflándola y produjo un ruido sordo al sacudirla. Harald se detuvo y miró atrás. Nada parecía distinto y pocos habrían dado más importancia a ese inofensivo sonido. En cambio, él conocía bien su significado. «Continúa tú la ronda, Gustav. Acabo de recordar que he olvidado algo abajo». El hombre obedeció y Arián ya no se molestó en ocultarse. Era inútil tratar de engañar a Harald. Fue directo hacia ella y se cruzó de brazos con aspecto severo. «Lady Arián, ¿cuántas veces he de deciros que el día que menos lo esperéis acabaréis atravesada por la flecha de una ballesta si persistís en rondar de noche por la muralla como si fueseis un alma condenada? Tus hombres son tan capaces de acertarme a mí como lo serían si se cruzasen con un aparecido Harald», aseguró Arián con una sonrisa de suficiencia. «No bromeéis con esto, señora», gruñó molesto. «No sois ya ninguna chiquilla. Creía que ya no hacíais estas cosas, pero si no cejáis en estos despropósitos, me veré obligado a informar a vuestro padre». Harald hablaba en serio. El veterano capitán conocía a Arián desde niña y había ocultado muchas veces sus travesuras y escapadas, pero también la había puesto en evidencia cuando sus hazañas habían traspasado el umbral de lo que Harald consideraba más que razonable. No quería humillarla ante su padre, pero tampoco se arriesgaría a que cualquier idiota con más miedo que sentido común en la cabeza le disparase una flecha si veía un bulto que se escurría con agilidad entre las sombras. Arián suavizó su voz y adoptó un convincente tono arrepentido que, como tenía más que comprobado, daba excelentes resultados con Harald. «No será necesario, Harald, te lo aseguro. Era solo que llevaba muchas horas despierta y pensaba que ya estaría amaneciendo. Solo pretendía ver el alba». Harald se acercó al muro de piedra y le preguntó refunfuñando. «¿El alba decís? ¿Y qué tanto interés por ver el alba?» Arián se encogió de hombros y miró hacia el horizonte. «Es solo que así sabría que por fin había terminado la noche». Harald la observó con simpatía. Pese a los malos ratos que le había hecho pasar y a lo poco ortodoxo de su comportamiento, siempre había apreciado a Arián. Un aprecio no compartido por muchos en aquel castillo. La hija menor de Sir Roger Weiner tenía fama de arisca, testaruda, impetuosa y, en general, poco dada a respetar las formas que, por un lado su rango y por otro su condición femenina, imponían sobre su comportamiento. El capitán no era hombre de muchas palabras y sabía que Arián tampoco lo era. Por eso se limitó a acompañarla en silencio mientras los dos esperaban a que clarease. Arián apreciaba la soledad, pero Harald y su respeto